Vamos a trabajar con este otro problema, este otro algoritmo que nos dice lo siguiente. Una compañía de seguros está abriendo un departamento de finanzas y estableció un programa para captar clientes, que consiste en lo siguiente. Si el monto por el que se efectúa el préstamo es menor de 500.000, la cuota a pagar será del 3% del monto. Y si el monto es menor de 500.000, la cuota a pagar será del 2% del monto. La compañía desea determinar cuál será la cuota que debe pagar un cliente. Bueno, este algoritmo ya no lo podemos trabajar solamente con instrucciones secuenciales como habíamos hecho los anteriores. Este programa ya tiene algo que se llaman decisiones. ¿Por qué hay decisiones? Nos toca comparar con un monto, ¿cierto? Que son 500.000 pesos. Entonces, aquí nos está diciendo que esta compañía de seguros está tratando como de captar algunos clientes y para ello estamos diciéndote si el monto de ese seguro es de más de 500.000 pesos, el cliente va a pagar una cuota del 2%, ¿sí? Mensual. Mientras que si la cuota es menor a 500.000, ¿sí? Si ese préstamo es menor a 500.000 es del 3%. Entonces ahí tenemos que tomar una decisión. Es un algoritmo sencillo, pero ya vamos a utilizar esta estructura que vemos acá a la derecha que se llama el sí, entonces, que nos sirve para las decisiones. Bueno, entonces, primero que todo vamos a colocarle un título a este algoritmo, ¿sí? Entonces vamos a colocarle compañía, compañía aseguradora. Entonces, compañía aseguradora va a ser el nombre de este algoritmo. Comenzamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarle al cliente? Al cliente tenemos que preguntarle directamente es cuánto es el monto del préstamo. Y dependiendo de ese monto es que vamos a tomar las decisiones. Entonces vamos a darle a escribir y le decimos al usuario, digite el valor del monto del préstamo. Entonces digite el valor del monto del préstamo. ¿Qué tenemos que hacer? Leerlo en una variable. Entonces le decimos léalo en una variable que le vamos a llamar préstamo. Ahora, con préstamo tenemos que tomar entonces la decisión. Saber si ese préstamo es mayor que 500.000, hacemos unas operaciones, pero si es menor que 500.000, hacemos otras. Entonces para eso utilizamos esta estructura. Si yo le doy clic aquí al botón sí, entonces él me copia esta estructura del sí. Entonces, esta estructura nos dice sí, primero que va una expresión lógica. Entonces borro lo que dice ahí. La expresión lógica en nuestro caso sería que el préstamo, entonces vamos a mirar la opción, sí, préstamo, que es la variable que tenemos arriba. Si préstamo es menor o igual a 500.000, recuerden que aquí en estos números no se deben colocar puntos para separación de los miles ni nada de esto, porque entonces eso nos generaría un punto decimal, no un punto que nos separe las unidades de 1000. Entonces, si préstamos es menor que 500.000, ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Según lo que nos dice el enunciado, voy a aumentar un poco esto, que se vea mejor. Según lo que nos dice el enunciado es, si el monto por el que se efectúa el préstamo es menor que 500.000, la cuota a pagar será del 3%. Entonces, si se nos cumple esta condición, la cuota que vamos a manejar es del 3%. Entonces vamos a tener una variable llamada cuota, a la cual le vamos a asignar, si le vamos a llevar un valor. ¿Qué valor le vamos a llevar? Pues lo que fue el préstamo, lo que vale el préstamo multiplicado por, entonces lo que es el préstamo por ese 3%. ¿Cuánto representa el 3% ya en números decimales? 0.03. Entonces con eso calculamos la cuota.
de esta manera. Entonces cuota sería préstamo por 0.33. Si no, entonces si la cantidad no es menor o igual a 500.000 es porque es mayor que 500.000. No hay ninguna alternativa más. Si no es menor o igual es porque es mayor. Entonces vamos a trabajar con una cuota, pero con otro porcentaje, que es lo que nos dice el problema. Entonces ya la cuota va a ser, según lo que nos dice el problema, la cuota a pagar será del 2%. Entonces, en este caso ya no sería 0.03, sino 0.02. Listo, sin importar entonces si se hizo el cálculo por medio del sí o si se hizo el cálculo por el sí no, sea como sea, en la variable cuota quedó el resultado. Entonces es aquí donde ya vamos a escribir. Vamos a escribir la cuota a pagar es de. Entonces la cuota a pagar es de y colocamos el valor de la variable. La variable se llama cuota. No debe hacer nada más el algoritmo. Vamos a darle correr. Nos dice que tenemos un error en la línea 7. Dice carácter no válido. Bueno, aquí en compañía no podemos utilizar ñes ni vocales tildeadas, nada de esto. Entonces vamos a darle otra vez y ya nos sale nuestro programa. Dice digite el valor del monto del préstamo. Supongamos que el valor del préstamo fue de 2 millones. Cuando le doy enter me dice que la cuota va a ser de 40.000. Efectivamente, el 2% de 2 millones es 4.000. Si lo volvemos a ejecutar y le damos un valor menor a 500.000, entonces digamos que es 300.000. Nos dice la cuota a pagar es de 9.000. 500.000 cumple con la parte que nos habla del 3%. El 3% de 300.000 es 9.000 pesos. Efectivamente, nuestro programa quedó funcionando. Cumplimos con el objetivo del problema que nos estaba planteando y hasta acá llega este algoritmo.